Estamos en nuestra prédica número 15 y vamos a hablar un poco de Adán y de Cristo, pero es el tema como tal desde el versículo 12 al 21. La misma Reina Valera lo subtitula como Adán y Cristo, pero el tema hoy vamos solo a hablar la parte de Adán para poner un buen telón de fondo para aprovechar lo que es Cristo, esa palabra y el significado de todo lo que Pablo quiere decirnos. Entonces hoy vamos a estudiar un poco la ruina de Adán, la naturaleza corrupta de Adán, la simiente de Adán, cómo se corrompió, pero aún en medio de la corrupción de Adán que se nos muestra aquí en estos pasajes, vamos a ver la esperanza que el Señor puso aún en esa creación que estaba arruinada, en ese Adán que se hizo viejo. Entonces vamos a leer desde el verso 12 hasta el 21. Vamos a meditar en realzar los asuntos que vamos a tratar hoy y vamos a quedar para la próximo sábado hablar otros asuntos. Entonces vamos a leer desde el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces en este pasaje claramente Pablo llega a desembocar todo lo que viene tratando en dos hombres, uno Adán, uno Cristo, uno el viejo hombre, uno el nuevo hombre, uno todo lo que destruyó a Adán con una sola desobediencia, pero uno que también con un solo acto de obediencia justificó a muchos. Por uno todos fuimos condenados, por uno y por la fe en ese todos ahora son llamados a la gracia y a la abundancia. Entonces vamos a tratar estos temas, pero antes de tratar todo lo que Cristo tuvo en su obra, vamos a ver un poco la condición de Adán y las consecuencias del pecado de Adán. Si bien ya hemos hablado de muchas cosas, cuando hablamos al comienzo en Romanos 1, 2 y 3 de los pecados de los hombres, hablábamos de lo que los hombres hacían, en el caso de los judíos y en el caso de los gentiles. Pero hoy vamos a hablar una cosa todavía más terrible, porque una cosa es lo que nosotros hacemos, nuestros pecados, nuestras iniquidades, pero hay algo todavía que es más terrible, que es lo que nosotros somos, lo que fuimos constituidos por Adán, lo que llegó a ser el hombre después de la caída, la simiente del hombre, cómo se pervirtió el hombre, llegó a ser por naturaleza
pecador, desagradable delante de Dios. Pero aún en esa condición corrupta de Adán, vamos a ver la esperanza que Dios traía, que era Cristo, el nuevo hombre. Entonces, así resumiendo por lo menos el aspecto negativo, que es el que hoy vamos a tratar, que es de Adán, en este pasaje podemos decir varias cosas. En Adán todos mueren. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Adán desobedeció, él permitió que su naturaleza humana entrara a tal corrupción que el pecado entró. Como cuando tienen una semilla, y esa es la naturaleza del hombre. Cuando Dios habla del hombre, no solo está hablando de Adán y Eva, sino está hablando del género humano como tal. Cuando Adán peca y desobedece y come del fruto del árbol del bien y del mal, de alguna manera misteriosa, la misma genética y naturaleza humana fue corrompida a tal punto que de ahí en adelante todos los hijos de Adán estuvieron bajo la influencia, bajo la esclavitud y del pecado y la consecuencia de la muerte. Tú no necesitas pecar para ser un pecador. Tú pecas porque el pecado está intrínseco en tu naturaleza. Por constitución ya eres corrupto. El pecado entró y entró la muerte. En Adán dice 1 Corintios 15:21, se los leo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? Tú no necesitas hacer ciertas cosas. Desde que seas hijo de Adán por causa del pecado, está la sentencia de la muerte sobre ti. Romanos 5:16. En Adán, por causa del pecado que hace parte de nuestra naturaleza, que nos lleva a la muerte, que le da poder al imperio de la muerte, en Adán todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea que según la misma esencia del hombre de Adán, por causa de la desobediencia de Adán, ya tú ni siquiera necesitas pecar. Desde que seas hijo de Adán, por culpa de la desobediencia de Adán, ya estás bajo el juicio de Dios. ¡Qué cosa tremenda! Ese juicio tiene evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Lo que tú haces. Pero la misma esencia de la naturaleza humana ya lo pone bajo un juicio delante de Dios. Todo gracias a nuestro padre Adán. ¡Qué cosa terrible la responsabilidad que el Señor puso sobre Adán! Romanos 15:18. En Adán, pues como estamos bajo el juicio de Dios, eso nos resulta como condenación. Romanos 5:18. Así que 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. O sea que la transgresión de Adán no solo nos pone bajo el juicio de Dios, sino que también nos trae a la condenación. Por una sola transgresión, el hombre fue entregado por naturaleza al juicio de Dios. ¿Sí? Romanos 5:19. Estamos viendo lo que obtuvo Adán con su desobediencia, las consecuencias, cómo él corrompió la naturaleza y puso a su descendencia o la humanidad bajo el juicio de Dios, bajo la condenación, bajo la esclavitud al pecado, bajo el imperio de la muerte y las consecuencias de la muerte. Ahora Romanos 5:21, por causa de 5:19. Por causa de Adán todos fuimos constituidos pecadores por naturaleza. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por naturaleza, ya corruptos. Como cuando tú coges una semilla y la semilla es una semilla buena, pero genéticamente la corrompes, como están haciendo las multinacionales hoy en día. Entonces la semilla tú la siembras, pero como es una semilla corrupta, ya no produce árboles que den semillas, sino produce el fruto o la cosecha que debe dar, pero no da semillas. ¿Por qué?
porque se alteró la semilla. Cuando Adán peca, la constitución de nuestra naturaleza humana es entregada al pecado y lo único que Dios espera de esos hombres es que sean juzgados y condenados. Así pasó la muerte a muchos. Con la muerte y con el pecado viene la esclavitud al pecado y todas aquellas cosas. Mira lo que decía Génesis 1:26. El Señor hablando de Adán, cuando Dios dijo hagamos al hombre, se estaba refiriendo al género humano. Más adelante por el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Dios compara a los hombres con los árboles. Ahí en Génesis 1:11, mira lo que Dios le decía a los árboles. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, su semilla o su simiente, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. El hombre da según lo que es su género, y su semilla constituye el fruto que él va a dar. Si Adán pecó, todo lo que Adán habría de producir, toda su naturaleza iba a ser corrompida, sus frutos malos, impíos y desagradables a Dios. A pesar de que aparentemente hay muchas cosas del hombre buena, el hombre llegó a ser como aquel ya vi que Isaías describe en el capítulo creo que 5, que Dios se acercó a su vid, que era su pueblo, y fue a coger del fruto que se veía bueno, y cuando lo probó se dio cuenta que era un fruto amargo. Así el hombre, por su misma naturaleza, todo lo que él produjo se volvió corrompido, desagradable. El Señor decía, y ya lo hemos leído, por eso solo lo voy a citar, le decía a los judíos: generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Esa es la naturaleza de Adán en el hombre. Efesios 2:3 decía: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, lo que nos hace tan corruptos, tan malvados, a veces nosotros no sabemos hasta dónde el hombre pueda llegar en su maldad, en su inmundicia, es por causa del material por el que está hecho. Sus miembros se entregaron a la esclavitud del pecado. El hombre fue corrompido interiormente. Qué cosa terrible, ¿no? En Adán, por una sola rebelión de Adán, una sola desobediencia de Adán, los muchos quedamos bajo esa condición terrible, caída. El Señor dice ahí en Lucas 3, verso 9, cuando el hombre entra en una condición tan terrible, lo único que le espera es la muerte. Lucas 3, verso 9. Esa era la condición del hombre en Adán, esa es la condición del hombre caído, esa es la condición del hombre sin Cristo. Que eso es lo que está haciendo Pablo, mostrando a Adán y mostrando a Cristo, las consecuencias de Adán y los beneficios y las bendiciones de Cristo. Solo que hoy nosotros vamos solo a hablar de Adán, de las consecuencias de Adán, de lo terrible que llegó a estar Adán delante de Dios. Y cuando hablamos de Adán, no solo estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando del género humano, los hijos de Adán, la descendencia, el hombre. Y dice Lucas 3:9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, esos son los hijos de Adán, que son malos por naturaleza, que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Este hombre llegó a ser malo, inservible, y lo único para lo que se les servía era para el juicio del Señor. Nosotros hoy en día en el cristianismo usamos un lenguaje que no es bíblico, hermano. Nosotros a veces hablamos de sanación espiritual, de liberación espiritual, de restauración espiritual. Pero ese no es un lenguaje bíblico, y menos cuando se está hablando de conversiones y de nuevos nacimientos. El Señor no habla, ni Pablo habla, ni Pedro habla con ese lenguaje. Es un lenguaje de la época. El Señor habla nacimiento de nuevo. El Señor habla de nuevas criaturas.
creados nuevos. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí Mateo 9, verso 16. El mismo Señor consideró la naturaleza del hombre tan corrupta, tan dañada, tan corrompida en naturaleza, que era una naturaleza que no tenía esperanza. El hombre en sí mismo perdió todas las esperanzas. Dios ya no esperaba nada de Adán, ya Dios no esperaba nada de la descendencia de Adán, porque el hombre se volvió a tal punto malo en sí mismo que Dios no esperaba nada de él. Ni Dios venía a sanarlo o a restaurarlo como si él cogiera algo viejo y lo fuera a hacer nuevo. La verdadera sanación, liberación y restauración es que Dios coge todo lo viejo, lo lleva a la cruz y en Cristo crea un nuevo hombre. Sí, porque liberación, sanación son palabras que uno puede escuchar hasta en la psicología y en la psiquiatría. Dios no viene a sanarnos ni a liberarnos. Dios vino en Cristo Jesús a morir y a matar nuestro viejo hombre en la cruz, para en su resurrección levantar uno nuevo, creado según Dios su justicia y su bondad. Sí, porque hoy es muy común tú te convertiste al Señor, tienes que pasar por sanación o liberación de ciertas cosas. No, eso no es bíblico. La verdadera obra de Cristo es llevarnos a morir a nosotros en la cruz y por la fe nacer de nuevo en Cristo, una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. No algo remendado, no algo lavado, no algo... Mira lo que dice ahí Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El hombre llegó a ser tal viejo que si el Señor hacía algo como para remendar, mira lo que pasaba. Porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ese es el problema de la religión. La religión quiere remendar al hombre por encima, quiere remendarlo por obras, por caridades, por ciertas leyes, mandamientos, días, pero la religión no puede transformar la naturaleza corrupta del hombre. La naturaleza vieja está destinada a la muerte, está destinada a desaparecer, está destinada al fuego eterno. ¿Sí? Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea que el Señor venía a hacer una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? Adán es la vieja. ¿Cuál es la nueva? Cristo. Romanos 5, solo que hoy vamos a hablar un poco de la vieja de Adán y las esperanzas que aún el Señor puso en esa vieja creación, que se manifiestan aún desde la ley. Vamos a hablar un pasaje bastante desde la ley. Mire la condición tan terrible a la que llegó el hombre, que no solo era lo que Cristo decía, sino mira cómo por lo menos 2 profetas hablan de este asunto. Yo sé que conocemos estos pasajes, pero vamos a leerlos. Isaías 1, verso 4. Así sea leerlos por encima para ver la condición como el hombre veía, como Dios veía al hombre. Porque es que a veces nosotros nos vemos buenos, justos, bondadosos, no tan malos, no tan pecadores. Pero cuando tú miras la condición de Adán es terrible y la manera como él nos dejó en una condición deplorable, lamentable, delante de los ojos de Dios. Isaías 1:4. Oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Wow, ese es Adán. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelareis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Mira a tal punto que llegó la corrupción del hombre. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza no hay en él nada sano. Ni vendadas, sino herida, o sea, como un leproso, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es como cuando una persona va a un hospital y hay un enfermo
con cáncer cuando el cáncer le ha estallado y le ha hecho metástasis y se le ha esparcido por todo el cuerpo y lo único que está esperando el doctor es que esa persona muera? Ya no se puede curar, ya no se puede tratar, ya no se puede sanar, ya no hay quimioterapia, ya no hay cirugía que le sirva. Él está totalmente inundado y corrompido por la enfermedad. Así es Adán. Una llaga podrida desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Qué cosa terrible, ¿no? Y en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Jeremías 30, verso 13 habla también de esto. Dice: no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos. Jeremías 30, 13. Dice: no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces, ¿no? Que tal es la condición que no había nada que sanar al hombre, ¿no? Y ni nadie que lo pudiera ayudar. Él estaba en una condición terrible de muerte. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te heríes. Es el juicio, es la muerte sobre el pecado. Con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tus quebrantamientos? A veces los hombres dicen, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantas cosas? ¿Saben por qué? Por la desobediencia de Adán. El hombre fue entregado a una condición terrible, hermanos. Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Mira la condición tan terrible y miserable del hombre. Qué cosas, ¿no? Desde que el hombre nace es su condición. Vamos a estudiar un pasaje en el libro de Levítico donde se nos muestra cómo desde que el hombre nace es tan inmundo y su muerte es la misma consecuencia, su enfermedad, su fatalidad es el mismo final de todo lo que es su corrupción. Entonces vamos a estudiar un poco Levítico 12, porque Levítico 12 nos muestra en el nacimiento de los hombres la condición del hombre tan terrible, tan corrupta, aún desde que él nace del vientre de su madre, pero aún en su ruina, Adán, en su inmundicia, en su enfermedad, Dios promete a alguien que es Cristo, el nuevo hombre, que es el que vamos a tratar. Solo que hoy estamos viendo la condición de Adán y la esperanza que Dios le da aún a ese Adán condenado, a ese Adán juzgado, a ese Adán que está esclavo al pecado. Levítico 12, vamos a leer la ley de la purificación. Este pasaje es bastante precioso. Las escrituras nos hablan. David le decía que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, el mismo salmista veía su naturaleza caída. Este pasaje tiene una gran lección, el de Levítico 12. La lección de este pasaje es mostrarnos la inmundicia del hombre aún desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Dios por las escrituras tapa el orgullo, la dignidad, la gloria del hombre y le muestra su condición desde lo más pequeño, desde que está en el vientre y cuando nace. Entonces vamos a leer Levítico capítulo 12. Aquí vemos la condición del hombre, pero también es la esperanza de Cristo, del Mesías, de la salvación, que está anunciada por la ley, como decía Romanos en los primeros capítulos. Nosotros ya hemos estudiado algunos pasajes de Levítico acerca del holocausto, la expiación por el pecado. ¿Sí se acuerdan? Que nos hablan de una manera preciosa la obra de Cristo. Hay pasajes donde tú ves a Cristo tan claramente, y este es uno de los pasajes donde nos muestra a Adán su condición, pero la esperanza del nuevo hombre basado en la resurrección de Cristo. Entonces vamos a leerlo. Levítico 12, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón,
será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Era el asunto tan serio. La mujer apenas tenía a su hijo, ese hijo era tan corrupto, tan inmundo, era una máquina de pecado, era algo desagradable a Dios, como lo que acabamos de leer, que a tal punto la mujer, después de que tiene a su hijo, no se puede acercar a ninguna de las cosas santas. Entraba en una condición de inmunda, como en el caso cuando María murmura contra Moisés, inmediatamente la lepra le brotó en su rostro, ¿se acuerdan? Por causa de su pecado y de su lepra, ella tuvo que salir, ¿cuántos días? 7 días del campamento por su pecado, por la vergüenza que trajo su pecado sobre sí. Pero ahora la Escritura nos muestra que no es el pecado de la mujer, sino el mismo hijo que nace en ella es tan sucio que contamina a su madre, a tal punto que ella tiene que salir 7 días como la leprosa María y estar fuera de las cosas santas, porque eso que ha nacido es tan corrupto que manchas la naturaleza de la mujer delante de Dios. Y ella tiene que ir a un estado de purificación. Curiosamente son 7 días el tiempo en el que ella dice, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Ella dio algo terrible, como dice el salmista. Mi madre me concibió en pecado, y el pecado hace porque miren, hermanos, ¿por qué Dios, si es tan santo, permite que criaturas tan terribles nazcan y se reproduzcan? Imagínate, si tú tienes un animal, tú tienes una granja y tú tienes un animal que te hace daño a tus sembrados, que una plaga, tú lo que quieres hacer, ¿qué es? Destruirlo. Si el hombre es tan maldado, tan corrupto en Adán, ¿por qué Dios no lo destruye? Porque después del 7º día surge algo nuevo, el 8º, y el 8º siempre nos habla de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó al 8º día, que de alguna manera el 8º es un nuevo comienzo, como en la escala musical, tú comienzas do, re, mi, fa, sol, la, si, y llegas a si, esa es la 7ª nota, y vuelves otra vez a do, que es la 8ª, pero ese do es otro do, no es el mismo do que tú comenzaste, sino es como un nuevo do, más alto, más sublime. Así algo es el ser humano. El hombre llegó a ser tan corrupto que Dios le puso fin al hombre y le va a dar nuevo comienzo al hombre en Cristo. ¿Sí? Y ese es el lenguaje con el que Pablo nos va a enseñar ahí en Romanos de Cristo y de Adán. Y dice, y al 8º día, ¿qué va a pasar al 8º día? Se circuncidará al niño. Por eso tú encuentras que cuando Cristo nació, al 8º día fue presentado al templo. Pero el rito de presentar al niño al templo no es como nosotros lo hacemos a veces, que hay un niño que nace en la casa de un hijo de los hermanos y lo traemos a la reunión y oramos por el niño para que lo bendigan. No, el rito consistía en que el niño era traído y era circuncidado, porque la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham en el tiempo antiguo. Se los leo, no lo busque. Dice Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pero aquí en el contexto del Nuevo Testamento, Pablo comienza a hablarnos de la circuncisión, que también es una señal del nuevo pacto, pero de algo que hizo Dios, que eso era lo que caracterizaba la purificación. Al 7º día la mujer traía a su hijo para purificarlo, trayéndolo al templo para que fuera circuncidado. Pero ¿por qué era circuncidado? La circuncisión era señal de una obra que iba a hacer Cristo, por la cual Dios retenía aún en el momento de la ley su juicio sobre el hombre y le permitía al hombre vivir. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el cumplimiento de los tiempos Él iba a enviar a su Hijo. Y según la obra de su Hijo iba a restaurar todas las cosas que en Adán se perdieron. Adán y después Cristo. Y así como Adán con solo una desobediencia destruyó a toda la humanidad, también Cristo con un acto de obediencia y de sumisión a la voluntad trajo la justicia y la salvación a todos los pueblos
que creen en Él. Esa expectativa de la obra de Cristo hacía que Dios permitiera que este niño o niña pudieran nacer, sino que bajo ciertos ritos que hablaban de alguna manera tipológica acerca de la obra de Cristo, especialmente de la resurrección, que nos habla del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Mira cómo es el lenguaje que Pablo habla acerca de la circuncisión ahí en Colosenses. Estos pasajes son tremendos porque hacen que estos libros como Levítico tengan tanta luz y tanta claridad acerca de la obra de Cristo, acerca del nuevo hombre, acerca de la constitución del hombre en Cristo y también del hombre en Adán, terrible, corrupto, inmundo desde su nacimiento, pero la esperanza aún que Dios le ponía a ese inmundo, que Dios iba a hacer algo, un octavo día, un día de resurrección, un día de nuevo nacimiento. Mira cómo lo dice Colosenses 2, verso 11, dice: en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados. O sea, nosotros ya no vamos ante un sacerdote, ante un templo, porque ni hay templo, ni hay sacerdote. Todo eso fue abolido en el antiguo pacto, pero ese antiguo pacto era una sombra de la realidad en el nuevo pacto. Pero dice que cuando tú crees en Cristo, en la obra de Cristo, dice que eres circuncidado como aquel niño al octavo día. Dice, pero no con circuncisión hecha a mano. O sea, no es que el sacerdote ahora viene y corta el prepucio del niño, sino mira lo que dice: al echar de vosotros el cuerpo. Mira, ¿cuál es el cuerpo? Adán, el cuerpo viejo, el cuerpo caído, pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea que lo que simbolizaba la circuncisión era que el pedazo de carne caía físicamente en el Antiguo Testamento, pero la verdadera realidad del nuevo pacto, de la verdadera circuncisión, es que Cristo en el nuevo nacimiento, en la resurrección, corta con toda nuestra naturaleza vieja y caída en la cruz de Cristo. O sea que Cristo no solo va a la cruz a perdonarte, sino Cristo va a la cruz y en la cruz corta con todo nuestro viejo hombre. Todo lo que nos ligaba a Adán, todo lo que nos ligaba a nuestra naturaleza corrupta, todo lo que éramos por naturaleza, Dios va y en la persona de Cristo va a la cruz y la cruz corta todo lo viejo. Ese es el séptimo, el día de la crucifixión, para resurgir en el octavo, que es una nueva creación. Es un lenguaje con el cual vamos a entrar a sumergirnos en los capítulos siguientes. Tal vez los capítulos más complejos de entender del libro de Romanos son Romanos 5, Romanos 6 y Romanos 7. Por eso vamos a tratar de ir despacio para no confundirnos y entender y aprovechar toda esta realidad espiritual que se nos muestra. Claro, en Adán estábamos pero podridos, hermano. Pero todo lo podrido, como cuando una persona tiene un pie podrido, si ese pie no se corta, va a contaminar todo. En Adán todos estábamos corruptos. Cristo nos lleva a la cruz en Él y corta con todo lo corrupto. Y como ciertos animales, la serpiente tú la cortas una parte y esa parte vieja queda, pero surge algo nuevo. Y es una manera de decirlo: Dios en la cruz cortó con todo lo viejo, trató con todo lo maligno, pero surgió algo nuevo en la resurrección. La resurrección es el octavo, el día de la circuncisión. Y mira cómo Pablo aplica eso a una realidad espiritual en nosotros cuando estamos en Cristo. Dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. O sea que ¿cómo era la circuncisión verdadera en nuestro nuevo pacto? ¿Cómo Dios corta? En el bautismo. ¿El bautismo habla de qué? De la muerte. Y dice: en Él también fuiste resucitados con Él. ¿Qué es eso? El octavo, resurrección. Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Eso era quién? Adán, la naturaleza caída, el hombre viejo. Y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida, o sea, estando en esta muerte, la circuncisión de nuestra carne, que es el sepultar y en el resucitar que hace Dios, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que la circuncisión verdadera del niño no era cuando él era llevado al templo a circuncidarlo, sino la verdadera circuncisión en el nuevo pacto es cuando Cristo nos lleva y nos sumerge en su muerte y nos saca resurrección. El octavo día, el día de resurrección, esas son palabras que son importantes. Y dice, volvamos a Levítico, dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Eso era lo que hacía que Dios permitiera que surgiera otra nueva criatura, otro nuevo hombre al cual Dios le permitía vivir. Que algún día iba a surgir un nuevo hombre, un hombre que iba a circuncidar a la raza humana en la cruz y le iba a dar un nuevo comienzo por su resurrección. Y dice en el verso 4, mas ella, la mujer, y esto también es supremamente interesante, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando cumplan los días de su purificación. O sea, la mujer no podía participar de ninguna de las cosas santas 33 días. O sea, ella estaba totalmente anulada para acercarse a cualquier sacrificio, a cualquier ritual, a participar de cualquier cosa de Dios. Ese era el hombre. El hombre caído, el hombre inmundo no podía acercarse a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 33. El 33 nos habla de la edad de Cristo. Eso es precioso. Hasta que Cristo, en el cumplimiento de su edad madura, va a la cruz, le permite al hombre, tipificado por este nuevo hombre que es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo, poder acercarse a Él. Hay un pasaje donde el 33 aparece que es en el libro de Esther, y es curioso que cuando iban a mandar a matar a todos los judíos, Mardoqueo llama a Esther y le dice a Esther que se presente delante del rey, y ella dice que no podía presentarse porque a menos que el rey la llamara, ella no podía acercarse, porque si una persona se acercaba a la presencia del rey en la época sin ser llamada, él la podía matar. Todos conocemos la historia de Esther. Entonces ella dice, mira lo curioso que ella dice, llevo 33 días en las que él no me ha llamado, respondiéndole a Mardoqueo. El número 33 es el número de la espera del hombre hasta cuando surge Cristo, y a través de Cristo él se puede purificar y puede acercarse a las cosas que son santas y que son de Dios. Adán está destituido, hermano. La única esperanza de Adán era que viniera Cristo. La única esperanza de la humanidad no es el estudio, no es la economía, no es la paz mundial. La única esperanza que tenía el hombre era Cristo. Pero gracias a Dios, Cristo, como dice Gálatas, vino en el cumplimiento de los tiempos, nacido de mujer y bajo la ley. Cristo surge a los 30 años. ¿Por qué sabemos que a los 30 años? Porque su primo, que era mayor 6 meses, dice cuando comienza su ministerio, Juan tenía 30 años. Cuando Cristo comienza su ministerio, ¿cómo sabemos que duró 3 años su ministerio? Porque Cristo en el libro de Juan se nos habla de 3 Pascuas que vivió Cristo. Eso nos habla que por lo menos el ministerio público de Cristo fue 3 años. A la siguiente fue a la cruz. ¿Sí? Eso nos muestra los tiempos del ministerio del Señor. Curiosamente son 33. Mira lo que dice Juan 3. Hasta que el hombre fuera santificado no se podría acercar delante de Dios. Y eso era la lección que el Señor quería enseñarle a Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre político importante en Israel. Y de alguna manera el judío siempre creía que eso le daba algo para acercarse delante de Dios. Pero el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo.
¿Por qué? Porque estaba muerto. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y el Señor le responde, y le responde más o menos como le responde y le da la solución el libro levítico a la mujer. Hasta los 33 días. ¿Qué es eso? Hasta que yo cumpla el tiempo maduro de mi edad y vaya a la cruz y muera en la cruz. ¿Cómo? Como la serpiente fue levantada en el desierto. Así el Cristo iba a ser levantado en la cruz. ¿Para morir? ¿Para qué? Para purificar al hombre corrupto y hacer un nuevo hombre en su resurrección. Dice 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, era necesario que la mujer cumpliera los 33 días. Claro que eso nos hablaba de que era necesario que Cristo madurara y en el cumplimiento de los tiempos por la voluntad y el designio de Dios para salvar al hombre en una nueva creación, Él muriera en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la esperanza de este niño que acaba de nacer era la circuncisión que nos habla de la muerte y la resurrección del nuevo hombre en el octavo día, y ese octavo día nos hablaba del tiempo, el cumplimiento de Cristo a los 33 años cuando Él iba a ir a la cruz y le daba la esperanza a su mamá, que nos habla del nuevo hombre en el Nuevo Testamento, que es la esposa, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Qué lenguaje, ¿no? Levítico 2, verso 5. Cada palabra pareciera que tuviera intrínseco la muerte de Cristo, porque esa era la única esperanza para un hombre como Adán, un hombre inmundo, un hombre impío. Y dice en el verso 5, Levítico 12, verso 5. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Porque cuando es mujer el bebé es doble purificación, porque la mujer fue la que pecó primero. ¿Sí? Y le dio a comer al hombre. La mujer fue la que fue engañada y no Adán. Y dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá. O sea, todo el rito la lleva a ella a unas ciertas cosas que nos llevan a nosotros a Cristo. Y ahora, ¿qué dice? Traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino y una tórtola para expiación. Mira esto que es bien curioso. Nosotros ya estudiamos del mismo libro levítico los holocaustos y la expiación por el pecado. El holocausto era el sacrificio que se quemaba totalmente para Dios, para satisfacer la justicia de Dios. Cristo va a la cruz primeramente para reivindicar la santidad de Dios. Dios fue ofendido, Dios fue agredido, Dios fue desobedecido, Dios necesita satisfacer su justicia. Y todo el sacrificio de Cristo primeramente sufrió como olor grato a Dios. Ni siquiera los hombres lo entendieron. Ellos decían, pero ¿por qué Cristo moría? ¿Pero por qué has de morir? Lo que ellos no sabían era que Él en la cruz cargaba todas las consecuencias del pecado y satisfacía la justicia de un Dios justo y santo que demandaba la muerte de los pecadores. ¿Sí? Primeramente la cruz, como un holocausto, se quema totalmente el sacrificio para que suba en olor grato a Dios primero. Una vez Dios, el ofendido, es satisfecho, su justicia es completamente pagada, la consecuencia del pecado es pagado totalmente, ahora Dios puede beneficiar al hombre. Primero el holocausto que se acerca a la mujer a ofrecer el primer sacrificio es holocausto. El segundo es expiación, ¿sí? Y dice, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Ya ahí en la expiación nos habla de todos los beneficios que recibe el hombre
por el sacrificio del Cristo. Romanos 3. Justificación, redención, reconciliación. ¿Sí? Todas aquellas cosas que Dios le da al hombre y le permite al hombre recibir de beneficio por causa del sacrificio. Todo eso nos lleva a la cruz de Cristo. Precioso, porque en la cruz de Cristo Adán es crucificado y surge el nuevo hombre, que es Cristo, que es el que vamos a entrar a estudiar. Solo que en estos pasajes vemos esa expectativa y cómo Dios comenzaba a despertar la conciencia del hombre para el sacrificio de Cristo y que el hombre llegara a entenderlo. Dice, holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Mira lo curioso, ella venía 33 días después. 7 eran para la circuncisión y 33 para la purificación, ¿sí? Sumando los dos nos da 40 días que duraba totalmente el rito. El número 40 también es supremamente precioso y todo eso nos habla, el número 40 nos habla del fin de Adán. Ese tiempo de purificación es el tiempo donde Dios acaba y trata con Adán. ¿Cómo? Con la circuncisión, que es la muerte de Cristo, el cortar, con la purificación de los 33 días que nos habla de la edad madura de Cristo y con los sacrificios que ella presenta, holocausto y expiación. Todo eso para acabar con lo inmundo, todo eso para acabar con lo detestable. El 40 nos habla del juicio de la vieja creación, del juicio de Adán. Ese número siempre aparece en los juicios de Dios, por lo menos en el libro de Génesis se nos aparece cuando fue el diluvio. Génesis 7, verso 17, que nos habla de la muerte de aquella creación tan corrompida que Dios tuvo que destruirla a través de un diluvio. Eso es de alguna manera tipológica el juicio de Dios sobre la creación adámica, sobre todos los hijos de Adán. Génesis 7, verso 17. Y eso se cumplió en 40 días, que era el tiempo exacto de la purificación de la mujer. Si ven cómo cada detalle nos habla de la obra de Cristo y dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. Ese es el juicio de Dios sobre la creación, sobre el tiempo, sobre la humanidad en la época de Noé, ¿no? Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Pero mira curiosamente que el juicio durante 40 días mata a la vieja creación, pero le da esperanza a una nueva creación que está ¿en dónde? En el arca. Como si Noé y su familia, que son 8, que es un número de resurrección, nos habla de un nuevo hombre, de una nueva esperanza, un hombre que halló gracia delante de Dios, que son palabras que encontramos en Romanos 5. Y mira cómo Pedro habla de esa experiencia de Noé y cómo Pedro no estamos interpretando las escrituras a nuestro acomodo, sino mira cómo Pedro mismo, así como Pablo habla de circuncisión, Pedro también habla de la época de Noé y nos muestra cómo eso es una figura de alguna muerte, de la muerte de Adán y de la resurrección de los hombres que están en el arca para una nueva esperanza por la resurrección de Cristo. Y es un lenguaje que parece misterioso, pero nos muestra una realidad tremenda, que es la realidad de Romanos 5. Adán, sentenciado el juicio de Dios a su fin, pero en medio de ese juicio de Dios realza una nueva creación que está en el arca, que es Cristo. Primera de Pedro 3, verso 20. El 40 es el número de los días de la purificación, el número del juicio de Dios para que la vieja creación sea sepultada, muerta, sumergida bajo el juicio de Dios. Pero también es el periodo en el que el Señor, en ese juicio que nos habla de 7 días de circuncisión y 33 días de madurez de Cristo, nos habla de una nueva creación. Y dice 3:20, primera de Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ese es el 7 y 33, es el tiempo que Dios tuvo paciencia y ha tenido paciencia con el hombre y por eso no destruyó al hombre, porque en ese tiempo Él iba a preparar a su hijo y su hijo nacido de mujer iba a vivir y iba a traer salvación a los hombres. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, porque la salvación aunque es gratuita, no todos la reciben.
pero pocas personas se van a salvar. ¿Cuáles? Las que están en el octavo, en el nuevo hombre. Es decir, 8. Ese 8 es importante, número de resurrección. Fueron salvas por agua. Fueron salvadas por agua. Mira la contradicción. El agua habla del juicio. En este pasaje, en este contexto, habla del juicio. ¿Por qué? Porque fue con agua que Dios juzgó a la creación del tiempo, a la generación del tiempo de Noé. Pero esa agua que fue para condenación, para 8 personas fue la manera como Dios las salvó. ¿Qué es eso? La cruz es para matar a Adán y condenar a Adán en sus pecados. Es el juicio de Dios sobre la naturaleza humana y sobre los pecados del hombre, recayendo sobre quién, como vemos en el pasaje levítico, sobre un animal inocente. En el Levítico es un animal, en el Nuevo Testamento y en los tiempos de Cristo fue el mismo Hijo de Dios hecho carne. Y ese juicio de Dios terrible en la cruz que trajo sobre Cristo, que es representado en los tiempos de Noé con agua, fue la misma manera en que Dios nos salva a nosotros en una nueva creación. ¿Sí lo estamos entendiendo? Como la Biblia habla, también me parece esto precioso. Y dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo, ¿de qué nos habla el bautismo? De sumergirnos y de salir. De morir y de resurrección. Que corresponde a esto ahora nos salva. ¿De qué está hablando? No quitando las inmundicias de la carne, porque cuando estamos en el nuevo hombre no quiere decir que nuestra carne cambió, sino que ahora estamos en el nuevo hombre que es creado según Dios por el Espíritu, la naturaleza de Dios por el Espíritu, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y mira, ahí está el número 8, por la resurrección de Jesucristo. O sea que Pedro compara la salvación de aquellas almas en el arca con la resurrección de Cristo y el nuevo hombre en nuestros tiempos. El número 40 es el número de juicio, pero en ese juicio Dios saca algo nuevo. Así como en el tiempo de la purificación. Hay un juicio, tiene que haber circuncisión, tiene que haber sacrificio y todo, pero después de eso la mujer es limpia. Esa limpieza nos habla de un viejo hombre que estaba podrido y corrompido a ser un hombre limpio, a tener piel como de bebé. Y vamos a ver un poco de ese lenguaje, que es una manera en que Dios nos muestra enseñándonos de dos realidades tremendas, la de Adán y la de Cristo. Mira lo que dice Números capítulo 14. El 40 no solo es mostrado en el juicio de la creación, en el juicio de la generación de Noé, sino también el número 40 es el juicio de la generación incrédula de aquellos hombres que salieron de Egipto e iban a la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan? La generación que no creyó a Dios y por causa de su incredulidad, Dios la condenó a muerte durante 40 años. El 40 nos habla del juicio de Adán, el juicio de la vieja creación, para que a la tierra prometida entre ¿quién? La nueva generación. En ese pasaje vemos a Adán pereciendo en el desierto, pero a Cristo entrando a la tierra prometida, figura y sombra del propósito eterno de Dios para el hombre. Números 14:34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días que recorriste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada iniquidad, y conoceréis mi castigo. Es Adán y la generación antigua haciendo ¿qué? Juzgada, representada por este pueblo incrédulo. Yo Jehová he hablado y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Ahí en el 32:13 dice, en el mismo libro de Números 32, verso 13, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y tal como él se los dijo, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. El 40 nos habla de ese periodo en el cual Dios acaba con Adán, que es el periodo hasta cuando Cristo viene y va a la cruz. Ese es el 40 de Dios, el juicio sobre la vieja creación.
Deuteronomio 1:39 nos habla de la nueva creación que es Cristo, porque así se nos habla en el Nuevo Testamento de Cristo, ¿no? El nuevo hombre, Adán el viejo hombre, Cristo el nuevo hombre. Deuteronomio 1:39 nos habla de la generación, que nos habla también del 40. Así como en el 40 Dios mató, porque dice la Biblia que Él acabó con cada uno de los rebeldes, asimismo en ese tiempo de juicio, Dios levanta una nueva generación. Así en la cruz, así como Él mata, el viejo hombre trata con el pecado en la cruz de Cristo, también ahí nace algo nuevo, que es el nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los creyentes en Él. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno, mira esa frase, ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Una herencia de algo que ellos no merecían, y eso somos nosotros. A nosotros se nos fue dado salvación sin nosotros ni siquiera saber qué era lo bueno y sin nosotros ni siquiera saber qué era lo malo. Es más, Cristo murió y ni siquiera nosotros habíamos nacido. Qué cosa preciosa. Así como en la transgresión de uno los muchos fueron condenados, también en la justicia de uno los muchos fueron salvos, aún sin nacer, sin haber hecho lo bueno y sin haber hecho lo malo. Así como tú en Adán, sin haber hecho lo bueno y lo malo, ya nacías siendo un pecador, así cuando tú naces en Cristo sin haber hecho bueno o malo, ya eres nacido bajo la justicia de Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Este es un lenguaje... Romanos es un libro tremendo y cada vez Pablo entra más a lo profundo y a lo profundo. Y vamos a entrar en capítulos, hermano, que toca cogerlos despacio para poder entenderlos y aprovecharlos. Volvamos ahí a Levítico. Entonces, el 40, que fue el tiempo completo de la purificación, nos habla del juicio de la vieja creación y del nuevo hombre. Vamos a leer desde el verso 6 para ir terminando. Y dice, esa era la esperanza de Adán. Por eso Dios no acabó a Adán, ni siquiera la generación de Noé. Dios halló gracia en Noé y en su familia. Porque él sabía que en algún momento su hijo iba a venir y en su hijo se iba a completar toda la obra de salvación y justificación. Él iba a restaurar todas las cosas que Adán había destruido. En el verso 6 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos los 40, por hijo, por hija, traerá un cordero de un año para expiación, holocausto y un palomino o tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o palominos. Por eso cuando Cristo va a ser presentado, Él no ofrece cordero ni nada, sino ofrece unas palomas, porque era el sacrificio de los pobres. Porque la obra de Cristo es para todos, sin acepción de personas, para el rico, para el pobre. El Señor decía por Isaías, venid y comprad, así no tengas dinero, sin dinero, ¿sí? Porque es para los que tienen hambre, para los que quieren justificarse delante de Dios. Dios ya proveyó todo, no hay excusa, no hay, ¿sí? Y dice, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esa limpieza nos habla de un nuevo hombre. Así como la corrupción y la inmundicia nos habla de Adán, la limpieza nos habla de la naturaleza de Cristo. Hay un pasaje que podemos leer donde se nos habla de ese y tú vas a encontrar los mismos números, el 7, en la resurrección y aún el bautismo, donde desde el Antiguo Testamento Dios anunció realmente por los profetas y por la ley la obra de Cristo. Es cuando el Señor limpió de la lepra a Naamán y lo volvió un hombre limpio. Eso fue lo que en Adán éramos corruptos. En Cristo somos limpios. Eso es Adán y eso es Cristo. Obras que Cristo obtuvo en su muerte y resurrección. Segunda de Reyes 5, verso 10.
Vamos a leer, este pasaje es bastante conocido. Este era un hombre muy importante del ejército, pero era leproso. Así los hombres hoy en día pueden ser importantes, ricos, famosos, pero la lepra los corrompe, hermano. Sí, hace poco este actor famoso, ¿no? Robin Williams. Con tanto dinero, con tanta fama, con tantos talentos, y un hombre que termina suicidándose. ¿Qué hace que el hombre con tantas glorias tienda a eso? Su corrupción, su naturaleza caída. Sí, este era un hombre importante. Este hombre era un hombre importante. Segunda de Reyes 5:10. Y mira que este hombre tiene una sierva y le dice que en Israel hay un profeta. Que vaya y le pregunte al profeta que le había hecho muchas cosas para sanarse. Entonces el hombre manda a sus mensajeros a Eliseo. Y ahí vamos a leer desde el verso 10. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, o sea que él venía a ver cómo se sanaba de la lepra. Entonces Eliseo le responde y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, así como los 7 días para circuncidarse. Y hermanos, ¿dónde fue esto? En el Jordán. ¿Y dónde se bautizó Cristo? En el Jordán. ¿Y de qué nos habla el Jordán? Como leemos en Pedro, de la muerte. El bautismo habla de sepultura. ¿Sí ven cómo todo es así? Como un andamiaje perfecto. Y dice: y tu carne, esa carne corrupta, corrompida, que no tenía sanidad, de los pies a la cabeza estaba podrida. El Señor le dice: y tu carne se restaurará, se te restaurará y serás limpio. ¿Qué frases tan preciosas, ¿no? Lo mismo que el Señor le dice a la mujer cuando se purifica. Y Naamán se fue enojado, porque es que a los hombres les gusta hacer muchas cosas, pero la sencillez de la fe en la muerte y la resurrección de Cristo para muchos es locura. Y dice, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Porque a veces los hombres creen que sanación es porque otra persona venga y ore por ti, que otra persona venga y te toque y te imponga, el ungido de Dios te imponga manos. Nadie va a ser sano verdaderamente porque otro venga y le imponga manos. Nadie va a ser sano porque venga el gran profeta de Dios. La manera en la que Dios escogió salvar a los hombres fue en la muerte y resurrección de Cristo. El hombre debe poner toda su confianza en la obra de sepultura y de nuevo nacimiento de Cristo en la cruz. ¿Sí? Y a Naamán no le gustó eso, porque la fe, aunque es sencilla, es una piedra de tropiezo para la mente y lo que el hombre está acostumbrado a hacer. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía, y bueno, y sanará la lepra. Entonces Abana y Farfar dijo: y tocará el lugar y sanará su lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Porque el mundo tiene muchos métodos para salvar al hombre, ¿sí? Mejor educación, mejor economía, mejor salud, todo mejor, ¿sí? Pero los ríos del mundo vuelven al hombre y lo dejan siendo, ¿qué? Leproso. Tú puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, a la doctora corazón, hasta los brujos, hermano. Y el hombre leproso va a seguir siendo leproso. No, ¿por qué? Porque, como decía Jeremías, no hay remedio para su enfermedad. ¿Cuál es el único remedio para su enfermedad? Que él muera a todo eso corrupto y nazca en un nuevo hombre. Y para Naamán y para muchos hombres eso es locura, hermanos. Por eso Pablo habla de la locura de la predicación. Y dice: no son mejores que todas las aguas de Israel, pero las aguas de Israel y el Jordán hablaban del bautismo del Hijo de Dios. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y mira esta frase, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mira las palabras tan sabias de estas personas: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías?
O sea, si el hombre supiera que fuera sano por hacer algo tremendamente a veces hasta difícil, ¿no lo haría? Y si es tan fácil, ¿por qué no lo haces? Sí, eso es lo que le van a decir ellos. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? O sea, no se te está pidiendo mucho. ¿Qué es lo que están diciendo? Es como cuando uno le dice al hombre, cree y serás salvo. No se te pide mucho. Si te pidieran hacer esto, tal vez hay personas que estarían dispuestas a hacerlo. Pero si están dispuestas a hacer algo tan difícil, ¿por qué no creen? ¿Qué cosas, no? Lávate y serás limpio. Y él como que lo entraron en razón. Él entonces descendió. ¿Eso es qué? Muerte. Eso es estar bajo las aguas, como en los tiempos del diluvio. Eso es estar bajo el juicio de Dios. Y se zambulló 7 veces en el Jordán. Pero cuando él sale la 8ª vez, ya no es el mismo. Ese 7 también nos habla de la perfección de la obra de la cruz. Porque Dios hizo el mundo y la creación en 7 días. Asimismo, Dios levantó un nuevo hombre en la cruz de Cristo. El 7 perfecto de Dios. Por eso Cristo aparece en Apocalipsis con 7 cuernos. El que es digno de reinar perfectamente. ¿Por qué? Porque también murió 7 veces. De alguna manera, ¿sí? El 7 representa la obra perfecta, completa. Donde ya el hombre no tiene que hacer nada, sino entrar al reposo de Dios, que es el 8º, la resurrección. Y esa es la base de toda la vida espiritual. La base de la vida espiritual no es que nosotros hacemos esto o aquello, sino que estamos en una nueva vida. Y bajo esa nueva vida, en el reposo de Dios, recibimos todo lo que Cristo es y hizo y vivimos de la manera que Él quiere que vivamos. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a estudiar eso en Romanos, que es interesantísimo. Solo que hay que cogerlo con pinzas para comprenderlo. Y dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, que era inmunda como aquella mujer inmunda, se volvió como la carne de un niño. ¿Eso de qué habla? De una nueva creación, de una nueva vida. Eso es Cristo. Adán corrupto. Cristo, la piel de un niño. Un niño. ¿Ustedes han tocado la piel de un niño que es suave, es limpia? Y su carne se volvió carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Naamán? Identificarse con la muerte. O sea que en Adán, la naturaleza de Adán es una ruina total, pero Dios le da una esperanza que es Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces hoy quería solo por lo menos hablar de la ruina de Adán y esa esperanza que tiene Adán. ¿En quién? En el nuevo hombre, en Cristo. Entonces dentro de 8 días vamos a hablar de la nueva creación en Cristo y lo que Cristo, porque así como Adán hizo cosas terribles, Cristo trajo una abundante gracia. Entonces hoy solo vimos la parte de Adán. Dentro de 8 días vemos la parte de Cristo que ya había sido anunciada desde la ruina de Adán, ¿no? Un nuevo hombre. Señor nos ayude. Todos estos pasajes son preciosos, ¿no? La Escritura es llena de ejemplos preciosos para que nosotros podamos conocer a Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la revelación que tú nos has dado de tu Hijo. Gracias porque aunque estábamos muertos en Adán, Señor, condenados en Adán, inmundos en Adán, Señor, y en nuestra naturaleza, tú nos diste una nueva esperanza en Cristo, una nueva salvación en Cristo, una fe que no solo es una fe, sino que ha cambiado nuestra naturaleza corrupta, Señor, en algo limpio, en algo puro, en algo agradable a ti, en algo que te honra, en algo que tú te agradas, que es tu Hijo en nosotros, Señor, tu Hijo morando y expresándose y madurando en nosotros, Señor. Te damos gracias porque ahora estamos en Cristo y así como Noé fue salvo en el arca, ahora nosotros somos salvos en tu Hijo, salvos de tu juicio, salvos de tu ira, Señor, con una esperanza gloriosa de una nueva vida, Señor, así como aquella generación que entró a la tierra prometida, nosotros hemos sido llamados a poseer la misma gloria tuya, a estar contigo eternamente por los siglos, Señor. Cuánta maravilla
Y cuánta gloria hay en estas cosas, Señor. Ayúdanos a tocar la gloria, Señor. A tocar la solemnidad de estos asuntos, Señor. A tocar la grandeza de tu amor, de tu gracia en tu Hijo Jesucristo, Señor. No queremos quedar afuera, sino tocarte y ser limpios, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, encomendamos tu palabra para que tú nos la guardes. Y para que ahora que entramos a estudiar estos temas tan complejos, tú nos des gracia y sabiduría y entendimiento, Señor, para conocerte y entenderte, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y adorar a ti, Cordeiro de Deus, e adorar a ti.